Bien, entonces la segunda cuestión que sucedió y que está en la base de esta crisis es la desconexión entre incremento de la riqueza y redistribución de la riqueza. Todos los países han crecido el PIB, han duplicado su PIB a lo largo de estos últimos años, duplicado y más que duplicado. Somos más ricos en general casi todos los países y, sin embargo, la desigualdad ha crecido, la redistribución de la riqueza ha sido más desfavorable a los más necesitados por todo este tipo de medidas. ¿Qué es lo que ha sucedido al final? Pues al final lo que ha sucedido es que, evidentemente, los trabajadores y las clases populares que, por la vía de los salarios, han perdido poder adquisitivo, han perdido, diríamos, participación en la riqueza nacional, que por la vía de la redistribución tienen una situación más insegura. ¿Cómo podía el capitalismo asegurar, a pesar de todo, capacidad de compra, consumo? A través del apalancamiento, a través del crédito fácil, a través de la desconexión entre gastos e ingresos. Usted tiene unos ingresos, pero le vamos a dar créditos como si tuviera 3 veces más ingresos de los que tiene. Y esto es lo que ha sucedido. Entonces, evidentemente, esa es la segunda parte que hay que abordar si queremos tocar a fondo el cambio del modelo productivo. Tenemos que tomar medidas para que no vuelvan a poder producirse este tipo de crisis especulativas financieras. Eso significa regulación de los bancos, eso significa, evidentemente, colocar de nuevo el trabajo en el centro del sistema, porque la desigualdad ha venido absolutamente vinculada al hecho de que el trabajo ha perdido poder en la sociedad, se ha desvalorizado el trabajo ha pedido protección en la sociedad, nadie coloca como una reivindicación central la protección, la calidad del trabajo, el reconocimiento del trabajo, el fortalecimiento de los sindicatos, incluso la izquierda. La izquierda, en vez de decir hagamos un plan para que los sindicatos sean más fuertes, lo que dice hoy gran parte de la izquierda, hagamos política de responsabilidad social de las empresas. Es decir, que las empresas sean responsables, que solo suelen ser responsables en la medida en que tengan delante alguien que les haga serlo, sea la ley, sea el Estado, sean los sindicatos, porque la modernidad siempre ha sido la dialéctica hasta hoy y lo sigue siendo, absolutamente. No lo sé si a lo mejor dentro de X años termine teniendo razón uno que se murió y al cual algunos hemos leído, teníamos mucho aprecio, que se llamaba André Gors y que decía que, en definitiva, lo que iba a venir eran una especie de la generalización de los autoempresarios. Pues decía que no sé qué porcentaje de empresas norteamericanas, el 90% de los trabajadores estaban externalizados. Es posible que aquí también terminemos llegando a eso si no hacemos otra cosa. Cada vez tenemos no solo más precarios, cada vez tenemos más subcontratas, cada vez tenemos más falsos autónomos, cada vez tenemos más autónomos económicamente dependientes, cada vez tenemos autoempresarios y el mensaje es hágase usted empresario de sí mismo. El futuro consiste en que usted se haga empresario de sí mismo. Usted, solo, cada uno de ustedes. Entonces, bueno, es posible que ese sea el futuro, pero yo creo que ese es un futuro muy negativo desde el punto de vista social. Entonces, abordar el modelo del cambio del modelo productivo requiere poner en cuestión este modelo de desarrollo que nos ha llevado a esta crisis. Significa regulación del sistema financiero, significa poner de nuevo, fortalecer todo lo que significa el trabajo, significa cambiar las reglas del comercio internacional que no están pensadas hoy por hoy para defender a las personas, sino para defender la propiedad intelectual de las grandes multinacionales, están pensadas sobre todo para la circulación de los bienes y de los servicios, pero no para la protección de las personas. La prueba es que las normas sociales de la OIT no son vinculantes,
no son obligatorias. Las normas de la OCDE sí son vinculantes, sí son… OMC, perdón. OMC sí son vinculantes, sí son obligatorias. Tenemos que cambiar, tenemos que abordar esos factores de desigualdad en nuestros países ricos y en los países pobres, en las relaciones norte-sur y en las relaciones dentro de las propias sociedades del norte. Y finalmente, evidentemente, cambiar el modelo productivo significa abordar algo que los sindicalistas hasta ahora pues lo hemos tenido poco en cuenta, si se puede decir, que es todos los aspectos medioambientales. Nos parecía un poco un lujo, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué no? Lo importante es crear empleo y no importa que las empresas contaminen, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos llegado a un momento en que es necesario plantearse esa cuestión seriamente, los desafíos que significa bueno, todo el deterioro medioambiental, del cambio climático, de la biodiversidad, del sistema alimentario, del agua, etcétera, etcétera, en el mundo. Yo creo, sinceramente, que hay ya datos suficientemente contrastados en los equipos que ha creado Naciones Unidas que demuestran que eso es necesario, que eso es urgente y que si no lo hacemos ahora, cuanto más tarde lo hagamos, mayor precio vamos a pagar por ello. Hay un informe que se llama el informe Stern, que dice que, porque, en fin, un poco como os decía antes, los empresarios, yo tengo en el Comité Económico y Social Europeo una señora que representa a la COE y que dice que cuál va a ser el coste de las medidas del medio ambiente. Y la cosa es cuál sería el coste de no tomar ninguna medida. Lo que dice ese famoso informe Stern, dice que para asegurar que la temperatura de la Tierra no suba más allá de 2 grados, ya lo dan como inevitable que suba 2 grados la temperatura de la Tierra, con las consecuencias que eso tiene, en fin, para un montón de fenómenos de todo tipo, sería necesario dedicar el 1% del PIB. Pero el no hacer nada, las catástrofes que se derivarían de que en vez de que la temperatura suba 2 grados, suba 4, 5 o 6, significaría tener que invertir el 5% del PIB en las catástrofes que producirían, los movimientos humanos que produciría, etcétera, etcétera. Y eso también es un componente que tenemos que abordar en el cambio del modelo productivo, que tenemos que plantearnos otra manera de producir, probablemente que sea menos contaminante en la industria, en los transportes, en la energía, en una serie de cuestiones. Tendremos que plantearnos seguramente otra manera de consumir diferente, otra manera de distribuir, una fiscalidad que tenga más en cuenta ese tipo de costes, etcétera, etcétera.